Comentaba al arranque de este espacio el anuncio en Washington sobre la entrada en vigor el próximo 1 de julio del Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Para hablar de este tema tengo el gusto de saludar esta noche en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada a don Jesús Seade. Él es subsecretario para América del Norte y jefe negociador del gobierno mexicano de este tratado, este nuevo tratado que va a entrar en vigor. Buenas noches, subsecretario, qué gusto saludarlo. El gusto es mío, buenas noches, encantado de estar contigo. Oiga, pues es buena noticia saber que hay una fecha ya de arranque del Tratado de Libre Comercio del TEMEC. Pues sí, sin duda es una buena noticia. Yo creo que ahora más con el COVID, con toda la situación económica muy incierta que se nos ha venido encima a nivel mundial, en la economía de Estados Unidos, con un empleo gigantesco, efectos sobre México también, el contar con el tratado, no tanto por sus efectos comerciales directos en lo inmediato, sino por la confianza que da, y segundo, para tener el tratado ya en su lugar en el momento que empiece a relanzarse la activación de las economías de Norteamérica. De aquí a 2 meses, 3 meses, cuando sea que empiece a reactivarse, empiece a permitirse la apertura de todas las instalaciones, las fábricas, etcétera, que están en estos momentos suspendidas, es muy importante ya contar con una base comercial, contractual, sólida y que dé confianza, para no solo retomar el paso en la mejor de las formas, sino incluso ganar beneficios, porque hay muchas empresas en todo el mundo que están con mucha incertidumbre, y contar con una Norteamérica armoniosa, integrada, con un tratado así, va a atraer inversión en su momento. Entonces yo lo veo como un buen elemento hacia futuro mediano y hacia adelante. Digamos como un elemento de certidumbre. Oiga, don Jesús, había habido algunos empresarios, escuché algunas voces de algunos sectores empresariales que decían que le pedían al presidente López Obrador posponer la entrada en vigor del TEMEC. Ellos decían que el cambio de reglas para México va a ser complicado en un momento como este, precisamente de recesión económica como la que estamos entrando. ¿Es correcto esto o no va a afectar, como dice usted? Bueno, es algo que se tiene que discutir, o sea, es algo que yo mismo he empujado mucho, lo he discutido con los empresarios, y no hay ninguna duda de que ellos cuentan con una transición bastante larga, o sea, las reglas fuertes que ellos tienen que acatar son a medio plazo, o sea, entran en un plazo de transición, pero aún así ellos han expresado nerviosismo de entrar en ese paso de transición de inmediato, al iniciarlo, y no el poder posponerlo. Claro. Hay las mismas voces en Estados Unidos y en Canadá, y seguramente vamos a poder entre los 3 países manejar estas cosas en una forma que sea suficientemente aceptable para la industria. Es únicamente con el sector automotriz donde esto se ha dado, un sector sumamente importante, y tenemos que escuchar lo que ellos dicen, pero no necesariamente retrasar en su totalidad la entrada del tratado, que es un sector muy importante para la vida comercial de la región y para la confianza en México y en la región. Claro. Don Jesús, aprovechando que lo tenemos en la línea telefónica, precisamente ha pedido el gobierno de Estados Unidos, hablando de estas cadenas productivas que existen entre México, Estados Unidos y Canadá, que el gobierno mexicano adelante alguna reapertura en algunos sectores, sobre todo los que producen manufacturas que son enviadas a las cadenas productivas a industrias de Estados Unidos y Canadá. ¿Se está tomando en cuenta este tema en el gobierno del presidente López Obrador? Sí, no tanto adelantar apertura, sino revisar la definición de sectores esenciales. O sea, llegada la presión de tener que tomar estas medidas de cierre de gran parte de la economía, de la sana distancia aplicada al lugar de producción, que era inevitable, era necesario, claro. Se hizo en atención a las necesidades, características de los distintos sectores, etcétera, en México. Pero ha sido claro que las disparidades que hay, las diferencias que hay en las definiciones entre los 3 países han dado lugar a problemas. De que una empresa en un país tiene permiso, tiene necesidad de seguir adelante,
pero los componentes que necesita se producen en el otro país y esos no están disponibles. Entonces sí es necesario que hagamos un ejercicio de compatibilización, un ejercicio un poco más concertado, en particular con Estados Unidos, pero también con Canadá, para revisar, no es tanto adelantar aperturas, sino revisar y precisar, no solo revisar, es precisar, porque los sectores que se dijo pueden estar abiertos y los que no, son grandes sectores, claro. pero dentro de un gran sector hay cantidad de subsectores y eso cada estado, cada entidad federativa en muchos casos ha decidido cómo interpretar si se aplica la regla a todos los sectores o no. Entonces tenemos que repasar todo eso para hacerlo mejor y más consecuente con las necesidades regionales de la producción. Claro. Don Jesús, había dicho el presidente López Obrador, había declarado el día que habló vía telefónica la última vez con el presidente Trump, que programaría un viaje a Estados Unidos, lo que sería su primer viaje y su primer encuentro con Donald Trump en el marco de el posible arranque del TEMEC. Estamos hablando entonces que el presidente iría a Washington para la puesta en marcha del TEMEC en el 1 de julio. Eso no lo ha confirmado el presidente, es una decisión de él. Esperemos que sea posible un viaje en un momento dado, pero son tiempos muy difíciles en México. Vamos a ver cómo se viene. No hay una decisión. No hay una decisión tomada todavía. ¿Y cómo se va a dar la puesta en marcha? ¿Cuál es el escenario? La puesta en marcha del tratado, es decir, ¿hay alguna ceremonia, o simplemente entra en vigor? No, ya ceremonia ya no, ya tuvimos la ceremonia principal, pues fue la de firma. La de firma de los tres países, la tuvimos, tuvimos el gran gusto de poderla tener en México, ya tuvo lugar en diciembre, a fines de año pasado, y ya fuera de eso era la ratificación de los tres países y ya entrará en vigor ya sin mayores festejos. No tenemos nada planeado en este momento. Muy bien, pues estaremos... Y, con las dificultades de viajar y demás, menos todavía, se pone todavía más complicado. Si hubiera algo tendría que ser... habrá llamadas por teléfono. Claro. Seguramente hablaré con la Lighthizer para felicitarlo y con la viceprimer ministro de Canadá, responsable del tema, pero algo más formal en este momento no está previsto. Muy bien. Don Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería Mexicana, gracias, y negociador también, jefe negociador de este Tratado de Libre Comercio, le agradecemos mucho estos minutos. Encantado de estar contigo. Igualmente, muchas gracias. Muy buenas noches. Pues ahí está.